Muy buenas tardes, vamos a continuar con el desarrollo de nuestras lecciones. Ahora vamos a desarrollar la lección 15, continuando con lo que es derecho de familia. En este caso vamos a hablar de la filiación. Vamos a hacer énfasis en las categorías y la legislación internacional que rige cada tipo de relación jurídica que nace en cuanto a este derecho. Bueno. ¿Qué es la filiación? Es la relación jurídica o un nexo de derecho entre varias personas de las cuales unas se engendran y otras son engendradas. Las clases, tenemos dos clasificaciones, por naturaleza y por adopción. Por naturaleza se divide nuevamente en matrimonial y extramatrimonial. Dentro de la filiación, por naturaleza, cabe la filiación matrimonial y extramatrimonial, como dijimos. La ley de celebración matrimonial determina la filiación legítima. La ley del lugar de celebración matrimonial. La legitimación en caso de subsiguiente matrimonio. Ley de domicilio conyugal, cuestiones de legitimidad. O sea, todo lo relativo a las cuestiones de legitimidad se relacionan justamente con un subsiguiente matrimonio. Entonces el hijo del matrimonio anterior quiera hacer legitimar su situación de hijo matrimonial, entonces debe justamente recurrir al tribunal de la ley de celebración matrimonial de sus padres. Pasando a la segunda clasificación, nos dice ley del domicilio conyugal, todas las cuestiones de legitimidad al momento de nacimiento de los hijos que no sean validez o nulidad de matrimonio. Todo eso se rige por las cuestiones del lugar del domicilio al momento de nacimiento de los hijos. Extramatrimonial son los que nacen fuera del matrimonio, como sabemos. Capacidad para reconocer y ser reconocido. La ley personal de se rige por la ley personal de cada uno. Derechos y obligaciones pertenecientes a la filiación legítima, o sea, el reconocimiento, se rigen por la ley del Estado en donde deban ser ejercidas, o sea, la ley territorial. Todas las cuestiones de reconocimiento y derechos y obligaciones concernientes a la filiación se rigen por la ley territorial donde deban ser ejercidas. Por adopción, la ley del domicilio de las partes, capacidad de cada uno. Efectos, cuando sean concordantes las leyes. Bien, entonces hablando de adopción internacional deben ser concordantes las leyes para que se pueda realizar eso. Forma de adopción, lugar de celebración teniendo en cuenta la ley personal de las partes, el lugar de celebración del acto de adopción, pero también se tienen en cuenta la ley personal de las partes. O sea, que no sea contraria, evidentemente, a la del lugar del acto. La protección de menores e incapaces, la capacidad, potestad, la tutela, la curatela, el Código Civil, el Código del Menor, los tratados de Montevideo, patria potestad. La patria potestad es el conjunto de facultades y deberes que la ley reconoce a los padres para la guarda de las personas y bienes de sus hijos. De ellas surgen entonces relaciones personales y patrimoniales. Leyes paraguayas. ¿Qué nos dice la ley paraguaya al respecto? El artículo 248 del Código Civil nos dice que la patria potestad, la adopción, la tutela se rigen por las disposiciones del Código del Menor, ahora llamado Código de la Niñez y la Adolescencia. En cuanto a la adopción, ella posee la propia ley, que es la ley justamente 1136/97. El Código de la Niñez y la Adolescencia se refiere a esta institución así. El ejercicio de la patria potestad. El padre y la madre ejercen la patria potestad sobre sus hijos en igualdad de condiciones. La patria potestad conlleva el derecho y la obligación principal de criar, alimentar y educar, orientar a los hijos. Las cuestiones derivadas del ejercicio de la patria potestad serán resueltas por el juzgado de la niñez y la adolescencia. Todas estas cuestiones nosotros ya sabemos, ¿verdad? Posiblemente estamos haciendo un pequeño repaso. ¿Qué nos dice? Acá empezamos con la parte que nos interesa. ¿Qué nos dice el Tratado de Montevideo al respecto? En cuanto a las primeras relaciones personales, el Tratado de Montevideo de 1940 dice: la patria potestad en lo referente a los derechos y deberes personales se rige por la ley del domicilio de quien lo ejercita. Ley del domicilio, todo lo referente a patria potestad, derechos y obligaciones. O sea, la ley del domicilio del padre. En cuanto a las segundas relaciones patrimoniales,
El mismo tratado establece que para ellas la ley que rige las relaciones personales es la ley del domicilio del padre, con limitaciones impuestas por las disposiciones de carácter real del lugar de situación. Tutela. Código de la niñez y la adolescencia. Artículo 110. La tutela es la institución que permite a quien ejerce representar al niño o adolescente, dirigirlo y administrar sus bienes cuando no esté sometido a la patria potestad. Y el artículo 113 nos dice de las formas de otorgar a la tutela. La tutela será ejercida por una sola persona y podrá ser otorgada por el padre, la madre, que ejerza la patria potestad voluntaria, la ley o la legal, por el juez de la niñez y la adolescencia. Y después tenemos la curatela en igualdad de situaciones que ya sabemos también, conocemos los efectos de la tutela. ¿Qué nos dice el Tratado de Montevideo? Los tratados de Montevideo declaran la competencia de los jueces del domicilio del incapaz para el discernimiento de la tutela y la curatela, domicilio del niño, ¿sí? Tutela y curatela, domicilio del menor. En cuanto a las reglas que rigen relaciones personales, establece que los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la tutela y la curatela se rigen por la ley del domicilio de los incapaces. También, tanto patrimoniales como personales. En cuanto a las obligaciones y excusas del tutor, se rige la ley de la persona llamada a ejercer la representación. Ley personal cuando tenga que llegar a la rendición de cuentas y otros trámites, ¿sí? Obligaciones y excusas del tutor. Bien, la ley del domicilio del incapaz, discernimiento, derechos y obligaciones de carácter personal también. Ley personal del tutor o curador en cuanto a su capacidad, obligaciones y excusas. Ley de situación en relaciones de carácter real o las limitaciones, ¿sí? De situación de los bienes cuando es cuestiones reales. Acá hay un pequeño resumen de todos los tipos de legislaciones que se utilizan en cuanto a menores. Volvemos a repetir. Domicilio del incapaz, todo lo que es discernimiento. Derechos y obligaciones de carácter personal, domicilio del incapaz. Ley personal del tutor o curador en cuanto a su capacidad, obligaciones y excusas de su responsabilidad como tutor, ¿verdad? Y la ley de situación de los bienes, todo lo que tenga que ver con derechos reales y sus limitaciones al respecto. Seguimos. La adopción, concepto, legislación nacional, Convención Interamericana sobre conflicto de leyes sobre adopciones de menores. Ley número 1136/97 de las adopciones. La adopción es la institución jurídica de protección del niño y del adolescente en el ámbito familiar y social por la que, bajo la vigilancia del Estado, el adoptado entra a formar parte de una familia o crea una familia con el adoptante en calidad de hijo y deja de pertenecer a su familia consanguínea, salvo en el caso de adopción del hijo del cónyuge sobreviviente. Artículo 2. La adopción se otorga como medida de carácter excepcional de protección al niño y se establece en función de su interés superior. Artículo 3. La adopción plena, visible e irrevocable confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen y le otorgan los mismos derechos y obligaciones a los hijos biológicos. Con la adopción cesan los vínculos del adoptado con la familia de origen, salvo los procedimientos dirimentes en el matrimonio proveniente de la consanguinidad. Cuando la adopción tiene lugar respecto al hijo del cónyuge o conviviente del otro sexo, cesan los vínculos solo con relación al otro progenitor. Adopción internacional, que es justamente la que a nosotros nos interesa, dice lo siguiente. Artículo 25. La adopción internacional se entiende la efectuada por personas residentes en el interior a favor de niños y adolescentes domiciliados en el Paraguay. Y acá hay un punto muy importante y temísima de examen, que es justamente cómo es la adopción internacional, porque en el Paraguay tenemos una característica muy particular. Nosotros, los paraguayos, no podemos ir a adoptar niños extranjeros y traerlos al Paraguay.
Acá dice el artículo 25 de forma muy clara: por adopción internacional se entiende la efectuada por personas residentes en el exterior a favor de niños y adolescentes residentes y domiciliados en el Paraguay. Solo procederá la adopción internacional en aquellos países que hayan ratificado el convenio de la Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción. O sea, Ñandena y Catuy ya haya adoptado Rolado Guamita. Los extranjeros sí pueden adoptar niños paraguayos. Ahí hay justamente una pequeña y muy considerable característica de la adopción internacional en el Paraguay. Artículo 26 nos dice: el niño adoptado con personas no residentes en el Paraguay gozará de los mismos derechos que corresponden a la adopción realizada en el país de residencia de los adoptantes. El adoptado tendrá derecho a entrar y salir permanentemente del país de recepción de la adopción internacional. Artículo 27. Podrán otorgarse la adopción de un niño, persona residente fuera del país, cuando el juez confirme la ausencia de personas nacionales para adoptarlo, ¿sí? Primeramente se tiene que agotar la instancia de que con nacionales no hay ningún nacional para que pueda adoptar el niño. Y la adopción internacional opera como objeto, o sea, teniendo como objeto a niños paraguayos. No así padres paraguayos con niños extranjeros.